Si te gustan las artes visuales y quieres saber más, estás en el canal correcto. Hoy voy a hablarte del arte medieval. En el video anterior conocimos los acontecimientos que desencadenaron el largo periodo que hoy conocemos como la Edad Media Europea y descubrimos el hieratismo y oscuridad de los estilos bizantino y románico. En los siglos siguientes, la luz y la expresividad llegaron para quedarse en el arte medieval, y cual si fuera un milagro, brilló el estilo más conocido por nosotros, el gótico. El punto de partida lo dio la arquitectura religiosa, e increíblemente el solo hecho de haber alargado el arco de medio punto, convirtiéndolo en arco apuntado, permitió reducir el grosor de las paredes y elevar la altura de los edificios a dimensiones nunca antes vistas por el hombre occidental. Por toda Europa, la Iglesia Católica invirtió inmensas fortunas en construir monumentales y hermosísimas catedrales góticas que apuntaban sus estiradas torres al cielo. Desde cualquier ubicación en las ciudades y los caminos se divisaban aquellas colosales estructuras, y los peregrinos comenzaron a llegar de todos los rincones, con ofrendas y diezmos que enriquecieron aún más las arcas de la Iglesia Católica medieval. Todo un éxito comercial que podría generar la envidia de los más exitosos magnates de la construcción de nuestros días. Tomando en cuenta que los arcos apuntados y sus delgados pilares sostenían prácticamente todo el peso de los edificios, las paredes interiores pudieron llenarse de inmensos ventanales cubiertos de vidrios coloreados. Estos vitrales sustituyeron a la pintura mural de los tiempos románicos, permitiendo narrar sobre ellos las historias bíblicas que anteriormente se representaban sobre las paredes. Los vitrales no solo tuvieron una función práctica y decorativa. Esta luz que se colaba a borbotones por todas partes generaba una atmósfera mística que simbolizaba la presencia del mismo Dios. No resulta difícil imaginar a los fieles medievales, al entrar a estos alucinantes edificios, sentir que ingresaban al verdadero paraíso celestial aquí en la tierra. Además de los vitrales, en el interior de las catedrales góticas, los escasos muros permitieron también la multiplicación de los retablos, unas estructuras de madera en forma de tríptico, decoradas con pinturas y pequeñas esculturas que se colocaban detrás del altar. Siglos después, los retablos evolucionarían hasta convertirse en las gigantescas estructuras que todavía se conservan en las catedrales barrocas de Europa y América. Del mismo modo, algunos artistas del Renacimiento los utilizaron como soporte de sus expresiones artísticas. En el exterior, las catedrales góticas se llenaron de esculturas muy estilizadas para cubrir las alargadas fachadas. El hieratismo de las imágenes románicas fue sustituido progresivamente por imágenes más expresivas y naturales. Pero en lo personal, lo más interesante de la escultura gótica son las gárgolas, unas figuras grotescas en su mayoría de animales o seres mitológicos que se colocaban en lo más alto. La función original de las gárgolas era la de servir como desagüe al agua de lluvia. Es por esto que sobresalían de los tejados apuntando sus grandes bocas abiertas hacia el exterior. Su nombre gárgola proviene del francés gargouille o gárgara, haciendo alusión al sonido que producía el agua al pasar por las gargantas de estas maravillosas criaturas de piedra. Simbólicamente se dice que las gárgolas podrían representar guardianes que protegían el edificio de demonios externos o almas en pena a las que se les tenía prohibida la entrada al templo. En aquellos maravillosos santuarios, la música era parte de la magia que envolvía la experiencia litúrgica. El canto gregoriano es un tipo de música vocal que se cantaba en latín a una sola voz y que se cree fue una herencia de la lectura de los textos sagrados que se realizaban en las sinagogas judías.
En el siglo XX, algunos monasterios benedictinos europeos grabaron discos que dieron un nuevo aire al canto gregoriano, alcanzando un público que percibió en ellos un sentido espiritual y de sanación. La composición musical que hoy conocemos como Carmina Burana es una recopilación de cantos medievales que hiciera el compositor alemán Karl Orff en el siglo XX. Los cantos fueron extraídos de un manuscrito del siglo XIII, al parecer escrito por monjes errantes conocidos como goliardos. Sus temas van desde la sátira de ciertas tramas religiosas y morales hasta alabanzas al amor y a la bebida. Pero no toda la música medieval era religiosa. La música profana pertenecía a los juglares y trovadores, quienes componían e interpretaban con instrumentos musicales como el laúd o el arpa, canciones más rítmicas y divertidas que amenizaban a reyes y cortesanos. Se escribían en las nacientes lenguas romances, y en la mayoría de los casos, los temas eran historias de amor cortés entre los caballeros andantes y sus amadas doncellas, por lo que se dice también que el amor se inventó en la Edad Media. La literatura es tal vez uno de los géneros del arte más ricos y extensos desarrollados durante el largo periodo medieval. La cristiandad en particular nos ha legado los textos de Santo Tomás de Aquino, el fraile dominico cuyas reflexiones han contribuido a la teología, la filosofía y la psicología. La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine relata la vida de los santos y se dice que en su tiempo fue más leída que la propia Biblia. La Divina Comedia, un poema épico escrito por el italiano Dante Alighieri, está estructurado en 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. La obra es un compendio del conocimiento religioso, filosófico, científico y moral de la Edad Media. Los cantares de gesta y el romance cortés eran escritos que exaltaban las hazañas de los caballeros, sus códigos de honor y amoríos con princesas o doncellas que aguardaban en sus castillos para ser desposadas. Entre los más conocidos están los cantares del Mío Cid, un poema anónimo que relata en 3.735 versos las aventuras heroicas del caballero de Castilla Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. O las historias de origen celta de un rey ejemplar que venció a los sajones en favor de la Gran Bretaña, con la ayuda de su consejero, el mago Merlín, y su espada Excalibur. Los relatos de viaje es otra maravilla de la literatura medieval, en especial los viajes de Marco Polo a través de la Ruta de la Seda, que originalmente se llamó el Libro de las Maravillas del Mundo, y del que se dice que Cristóbal Colón tenía un ejemplar. En este relato de tierras lejanas se describen los viajes del mercader veneciano por el Oriente Medio, Asia Central, China, Japón y la India. Para el común de la población europea que apenas había viajado más allá de las fronteras de sus ciudades, estas historias de viaje abrían las puertas a un mundo mágico, sazonado con seres fantásticos, brujas y dragones. Estos géneros de la literatura medieval generaron posteriormente en la novela de caballería, que fue muy popular por toda Europa durante todo el siglo XV, hasta que en 1605 Miguel de Cervantes publicó la que se describe como la última novela de caballería, Don Quijote de la Mancha. Con la llegada de Cristóbal Colón a América, el mundo europeo emprende su camino hacia un pensamiento más científico y racional al que llamamos humanismo. La Edad Media comienza su declive y florece el Renacimiento. Pero este Renacimiento, al que se le considera el inicio de la modernidad, no es otra cosa que una proyección de la cultura medieval iniciada con el gótico. En el siglo XVIII, el gótico experimentó un resurgimiento con el estilo arquitectónico neogótico en el Reino Unido y con el desarrollo de la novela gótica, en la que la mayoría de las historias transcurren en castillos, monasterios medievales, cementerios y están repletas de iconografía de terror como demonios, vampiros y seres infernales. A mediados del siglo XX se gesta también en Reino Unido, dentro de la escena del rock,
un movimiento underground que adopta el término gótico. Sus miembros adquieren una estética inspirada en el romanticismo del siglo XVIII, la narrativa medieval gótica y el cine de terror. Para algunos fue una época oscura, para otros fue el detonante que abrió camino al Renacimiento. Lo que sí es cierto es que la Edad Media no se ha ido del todo. Su estética y su esencia continúan inspirándonos y probablemente siga siendo así por otros 1000 años más.